La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Como ustedes ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana. También llegamos a varias otras ciudades del interior del país, varias afortunadamente, porque no son todas, ya que estamos en pleno combate con la competencia feroz que nos hacen los automóviles de lujo, pero bueno, algún día venceremos, la historia vencerá, esto es finalmente algo ineludible. También llegamos, eso sí, como ustedes saben, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional, donde hay internet, por supuesto, y a todo el mundo, sobre todo el mundo occidental, gracias a la página www.radioformula.com.mx. También, por supuesto, les recuerdo que estamos iniciando este programa, como siempre, que es el programa número 1 de la radio en México, en este complejo, difícil horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde, pero que gracias al favor de ustedes, gracias a su atención y benevolencia, ocupamos ese destacado lugar precisamente por ustedes. Así que aquí estamos en vivo, repito, para continuar hoy con la historia de la familia Habsburgo, la segunda y última parte en la que platicaremos esta saga de esta familia que pues algunos pensaban que se iba a convertir en una especie de crónica de revista rosa o del corazón, pero ya vimos que esto fue el ola del chisme histórico perverso, que es lo que finalmente hemos estado realizando la semana pasada con algunas anécdotas chispeantes, hoy algunas otras muy fúnebres que platicaremos en esta ocasión, pero antes, como siempre, quiero agradecerle a todas las personas que se han comunicado a nuestras vías electrónicas que tenemos para establecer el diálogo directamente con ustedes, como lo son, primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com. En segundo lugar, también nuestra página de Facebook, Villalpando y la Historia, donde ya hay varios mensajes. Miren, rápidamente los voy a mencionar. Nuestro amigo Víctor Torres Nuevo, allá en Paramount, California, nos saludó ya. Don Enrique Deita Silva también nos saluda, que también nos está escuchando su hijo Écar allá en Mérida. Don René Moeno, que también siempre nos saluda, efectivamente, y me dice que escuchó hace tiempo la historia de amor que platiqué yo de Carlos Gonde Kevin Hewlett con Rivas Mercado. Efectivamente fue una buena historia. También le quiero agradecer a Milian Tab, nuestro amigo también que nos ha escrito desde Tenancingo, y también a don Rodrigo Beltrán, que me pide que les mande un saludo a su hermano Juan Beltrán, que siempre nos escucha, por supuesto, lo cual hago con muchísimo gusto. También doña Adriana Ramírez, que acaba de llegar, dice que se le estaba olvidando sintonizar el programa, pero que ya llegó. Que bueno, muchas gracias. Y también a doña Alejandra Palacios, que me pregunta aquello de la locura de Carlota, y por ahí puedo empezar. Que si de veras estaba loca Carlota. Pues sí, fíjense, Carlota nace en el año de 1840, se casa con Maximiliano a los 17, 18 años en 1858, va a venir a México en el año de 1864, saldrá de este país en 1866 ya con claras señas de problemas mentales. Al año siguiente, en 1867, estallará la crisis demencial absoluta, ya estando primero en París, luego en Roma y finalmente en el castillo de Miramar, donde fue encerrada. Y fíjense, a partir de 1867, cuando ella tenía justamente 27 años de edad, va a vivir en las tinieblas de la locura hasta el año de 1927. Va a estar 60 años, 2/3 partes de su vida, un poquito más en realidad, porque enloqueció a los 27, 2/3 partes de su vida las va a pasar en las tinieblas de la demencia absoluta. Quizás algunos momentos episódicos de cordura, pero muy breves, sobre todo al principio de la enfermedad, para después ya perder por completo la razón en un desquiciamiento que no era violento ni era absolutamente
fuera de tono, sino era pues era una especie de ensimismamiento silencioso, estar simple y sencillamente en sus pensamientos, en su cabeza, haciendo cosas a veces extraordinarias, mirando fotografías, la de Maximiliano, una que él mandó hacer con la propia imagen de su marido, vestido de marinero, como hundiéndose en una barca, que era de alguna manera la representación del naufragio del imperio. Luego también cuentan que mandó fabricar un muñeco de trapo del tamaño natural de un ser humano, que tenía la misma cara y facciones de Maximiliano, con el que se sentaba a platicar. También se cuenta que de vez en cuando se sentaba ya al piano a interpretar algo de música y le gustaba mucho tocar el himno nacional mexicano. Y en fin, así pasó la vida. Inclusive cuando le iban a visitar sus propios familiares, pues simplemente saludaba, sonreía, platicaba alguna nimiedad del clima, lo que haya sido, revisaba mes a mes las cuentas que les presentaba su administrador. Nunca pudo percatarse de que era la mujer más rica de la tierra, la mujer más rica. Había hombres más ricos, pero la mujer en sexo femenino más rica de la tierra era ella. Era absolutamente rica, una fortuna que manejaban en realidad su hermano el rey Leopoldo II, y pues de esto jamás pudo darse cuenta cuando la Primera Guerra Mundial tocó a la propia Bélgica donde ella vivía, pues en el castillo de Buchot, donde estaba encerrada, donde pasó 40 años de su existencia. Allí la pequeña corte que tenía, enarboló la bandera mexicana, y se dieron cuenta los alemanes que pasaban por ahí que se trataba de la cuñada del emperador de Austria. Es decir, una existencia absolutamente anodina durante 40, 60 años de su vida. Fíjense, tuve la oportunidad una vez de conocer el castillo de Buchot, cercano a la capital de Bélgica, en Bruselas, en donde en un paseo que realizamos varios historiadores acompañados de nuestras familias y esposas, iba yo platicando con mi querido amigo Jaime del Arenal Fenocchio, y él, con su fina percepción histórica, se dio cuenta de algo y me dijo: mira el paisaje, mira el ambiente, ve la grisedad de todo. En medio de este ambiente gris vivió Carlota 40 años de locura, más 20 que ya traía. Y pues era efectivamente cierto, una locura absolutamente total y completa. ¿Qué la volvió loca? No se sabe en realidad, pero y voy a comenzar por ahí, hay estudios psiquiátricos recientes que han aventurado algunas hipótesis que de alguna manera explicarían en qué consistió la locura de Carlota. Primero, hay quien dice que fue primero una frustración, porque educada para gobernar, preparada para ser emperatriz, una mujer que tenía un particular concepto del uso del poder, contenida, responsable, muy astuta, finalmente vio frustrado su sueño imperial al fracasar precisamente su aventura mexicana junto con su marido. Esto dicen algunos que pudo haber sido la causa de la locura. Otros más anuncian como la probable causa de este desquiciamiento mental, pues una tara genética que traía desde muy chica, probablemente hereditaria, o si no, de alguna manera surgida en su más tierna infancia, porque es una niña, cuando ella era pequeña, a la cual su madre fallece muy temprano, cuando tiene 6-7 años de edad, y el golpe al parecer fue devastador, pero de alguna manera fue amortiguado en su interior con una serie de actitudes verdaderamente singulares, como por ejemplo el ir a jugar a las muñecas, o a la comidita, o al tecito, a la tumba de su mamá, o bien pedir que su recámara, donde ella vivía y dormía, estuviese contigua a la cripta funeraria donde estaba sepultada su señora madre. Esto pues de por sí ya es algo verdaderamente extraño, y hay quien asegura pues que a estos problemas infantiles se debería en el transcurso del tiempo pues la locura. Otros más afirman que en buena medida pudo haber sido la falta o la frustración materna, porque Carlota, a pesar de los chismes que le han inventado, no tuvo ningún hijo. No los tuvo. Le han hecho una serie de historias, le han hecho una serie de conjeturas, que si con el coronel Alfred van der Missen, comandante de la Legión belga, que si con Miguel López, que le dio Toloache. No, la verdad es que no tuvo ningún hijo. Pudo haber sido la locura, quizás. También hay quien dice que es la frustración sexual,
por la falta de, pues, de convivencia con su esposo, que hoy sabemos dormían en camas separadas, que él literalmente no tenía trato con ella, que ella misma en sus cartas se quejaba que únicamente la usaba como si fuera una secretaria política, pero que no tenía convivencia marital con él. Y hoy también sabemos, por otras cartas de la propia Carlota y de su cuñada, la reina María Enriqueta de Bélgica, que probablemente sufrió algún tipo de agresión por parte de su marido, Maximiliano, que también hoy sabemos era bisexual, que tenía a su amigo, el conde Bombel, y que probablemente en alguna ocasión, algún acto de violencia, de hostigamiento, de quizás de forzar a la pobre Carlota, algo pasó que pudo haberle detonado el desquiciamiento. Pero el caso está que efectivamente, esta es la larga respuesta que le doy a Alejandra Palacios, que me permite de alguna manera cerrar el tema de Maximiliano, que no voy a hablar mucho de él, permite pues comprobar efectivamente que Carlota vivió 60 años en la locura, 40 de ellos, los últimos, en el castillo de Buchot, cerca de Bruselas, en Bélgica, siendo, repito, y esto es importante dato, la mujer más rica de la tierra. Y era tan rica que cuando tuvo que ir a pedir dinero para ayudar a su marido, fíjense nada más, dato curioso y simpático, ella no dio un solo peso para la aventura mexicana. Prefirió que su marido se hundiera. Seguimos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión. Gracias por los abundantes mensajes que me están llegando. Los voy a nada más a darles lectura rápida a los puros nombres, porque si no, no me voy a tener aquí todo el programa. Ya vi que me tardé muchísimo en la respuesta anterior, pero a Emma Jackson, Toby, Neftalí Garza, que me saludan ahora desde la playa Corolla en Carolina del Norte, gracias. Don Jorge Chaboya, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Héctor Patiño también desde Buena Park, California, nos saluda. Don Alberto Flores también, desde el Estado de México, que está escuchando este interesante tema. Don Javier Arellano, allá en Nueva Orleans, que no lo detiene ni la tormenta tropical Barry, pero que ahí está listo. Me dice que por qué no hablamos de la frontera sur. Don Javier, se me hace que no me escuchó usted hace 15 días, búsquelo en YouTube o en mi página de Facebook. El tema justamente fue la frontera sur de México exactamente. Johnny B, también desde Cuerámaro, Guanajuato. Ay, Cuerámaro es un lugar muy bonito, por ahí fue donde murió el general Ignacio Comonfort. Saludos para la familia Vargas Soto, que están atentos oyendo el programa. Que cuando hablo de Guanajuato, bueno, un día le vamos a dedicar un tema a Guanajuato, porque efectivamente no solamente es la cuna de la independencia, sino hay muchísimo que hablar de este bellísimo, bellísimo lugar. Don Iván García, muchísimas gracias. Que conquistemos 2 horas, por favor. Yo también quisiera. Don Raúl Tamayo desde Indianápolis, que es el programa para los historiadictos. Me gustó su nuevo, el neologismo que acaba usted de crear, don Raúl Tamayo. Historiadictos. Gracias, lo aprecio muchísimo. Don Noé Sajade, también me imagino que está en Nueva York como siempre. Que no me olvide el aniversario luctuoso del general Porfirio Díaz, que merece una buena charla. Sí, la merece, pero don Noé, es que usted ya llegó tarde, pero hace ya... En el año 2015, que era justamente el centenario de la muerte de don Porfirio, le dedicamos como 8 programas. Lo que pasa es que si repito, pues van a decir que qué barbaridad, que qué poco creativo estoy. Pero bueno, ya lo hicimos en alguna ocasión, pero algún día volveremos a hablar, se lo prometo. También a don Sergio Albarrán López, le agradezco muchísimo. René Moeno, que haga una serie de los Romanov, que lo hizo pensar, pues que efectivamente son esos temas importantes, porque a la gente le gusta muchísimo, tanto en radio como en televisión, escuchar justamente estas historias de la realeza. Si no, vean el canal ese Hola, que dicen cada ridiculez con las monarquías actuales. Por eso el chiste está celos del pasado, donde pudimos sacar esos trapitos al sol. Don Santiago Rosas Pérez y su señora madre, doña Lolita, que nos está escuchando, muchas gracias. Don Gado Gutiérrez Olague, dice que por fin llovió, efectivamente. Don Jorge Lozano, que está en California, a 49 grados de temperatura, qué barbaridad. Frida Myers, que saluda a su papá, don Jesús García, allá en Veracruz, con todo gusto está saludado. Y bueno, vamos aquí con las llamadas rápidamente. Miren, vamos a continuar el programa. La vez pasada hablamos finalmente de la muerte de Sisi. Comentaba yo que un anarquista en la ciudad de Ginebra, en Suiza, cuando estaba en un muelle para abordar un pequeño ferry para cruzar el lago, la atacó directamente y le clavó un estilete, una pequeña aguja, una aguja larga, gruesecita, pero larga, profunda, y se la clavó directamente en el corazón. Y les decía yo el detalle chistoso de que en el propio museo de Sisi, en el Palacio de Hofburg, allá en Viena, ahí se encuentra el vestido que ella portaba en esa ocasión trágica, el estilete que le encajaron en el corazón, del cual murió. Y bueno, finalmente es una muerte que Francisco José tendrá que soportar, como tuvo que soportar otras más. Miren, Francisco José le fue muy mal con eso de
los lutos que tuvo que vivir en su vida. Primero, el primero que se le muere, no voy a hablar de él de hoy porque hemos hablado mucho a lo largo de todo el tiempo en este programa, es su hermano Maximiliano. No le importaba mucho en el sentido de que no afectaba la sucesión dinástica porque para ese momento ya Francisco José tenía a su hijo Rodolfo. Así que pues se murió su hermano que seguía en el orden sucesorio. Además ya Maximiliano había renunciado a los derechos a la corona, así que pues no pasaba absolutamente nada. Después también se va a morir, como ahorita lo vamos a platicar, su hijo Rodolfo. Luego va a fallecer el siguiente hermano en el orden de sucesión, el archiduque Carlos Luis. Luego va a morir también su esposa, Sisi, la cual ya platicamos. Finalmente también va a morir su sobrino, el heredero Francisco Fernando. Es decir, hay una cadena de muertes que van a lastimar profundamente a Francisco José y a la propia monarquía austriaca de los Habsburgo. Primero Rodolfo, miren, Rodolfo es un niño, algo comentamos la semana pasada, al cual su abuelita, la archiduquesa Sofía, se lo quitó literalmente de los brazos a su mamá, a Sisi. Recuerden que Sofía no confiaba en Sisi. Acuérdense que platicábamos que ella, la suegra, pues, pensaba que era como una cabra loca y si naturalmente no podía ni educarla para que estuviese comportándose con cierta, pues con el protocolo debido y solemnidad en las ocasiones que así lo ameritaba, pues evidentemente tampoco confió que ella pudiera hacerse cargo de la educación del archiduque príncipe heredero Rodolfo, el pequeño Rodolfo. Así que, con el beneplácito de Francisco José, que era un dejado con su mamá, pues le quitó la educación a Sisi del niño Rodolfo y ella se encargó y lo sometió a un régimen similar al que ella había sometido a sus 4 hijos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que a Francisco José, a Maximiliano, a Carlos Luis y a Luis Víctor les hicieron su plan de estudios especial con ciencias, matemáticas, historia, lenguas, todas las de la monarquía austriaca, desde el húngaro hasta el croata, hasta el propio alemán, con las modernas como el español, el inglés y francés, latín, griego, en fin? Le hicieron aprender lenguas también. Le hicieron practicar ejercicios militares, pero aquí comenzó la primera rebeldía, porque Rodolfo nunca quiso ser militar. No le atrajo, no le gustaba esta cuestión de los asuntos militares que eran tan connaturales a los Habsburgo. Recuerden ustedes que el propio Maximiliano tampoco le gustaba mucho. Es decir, era medio rebelde para este asunto, pero sin embargo pues tuvo que sujetarse porque la monarquía le imponía inclusive una jerarquía militar en ascenso constante y pues tuvo que cumplir con el deber de ser un príncipe heredero y desempeñar un papel pues más o menos decoroso dentro del ejército austriaco. Pero también, y aquí empezamos la historia truculenta, también hizo exactamente lo mismo Sofía con Rodolfo como hizo con sus hijos al procurar que tuviesen educación en las artes amatorias a través de, como ella decía, condesas higiénicas o baronesas saludables. Y en este caso, para educar al joven Rodolfo, le confió o lo puso en las manos de una mujer también de la corte, la baronesa Sofía Betzera. A esta mujer le va a encargar la educación del joven príncipe archiduque Rodolfo. Y claro, Sofía Betzera era una mujer muy singular. Estaba encantada del papel que tenía de ser la, digámoslo así, institutriz amatoria del joven Rodolfo. Ella estaba casada con el barón Betzera, eso no importa, aquí las cosas esas son de otra claridad distinta, ¿eh? Pero llegaba a su casa seguramente cuando no estaba su marido, a su pequeña hija María, una pequeña niña, le platicaba que el príncipe era maravilloso, que era encantador, que qué bueno, que qué barbaridad, qué muchacho, y llenó la casa de fotografías, de ilustraciones, de cromos, de pinturas en las que aparecía el joven Rodolfo. Y fíjense bien, esta niña, María Betzera, que ya seguramente ustedes identificaron el nombre, va a crecer en la idealización de Rodolfo, porque en su casa no se habla más que del príncipe imperial por la sencilla razón, claro, el marido y todo el mundo piensa que ella es pues parte del equipo que está rodeando al príncipe, no saben que ella es en realidad la institutriz principal en esas cuestiones del joven Rodolfo. Ella, Sofía Betzera, cuando Rodolfo ya tiene que salir
a cumplir ya obligaciones propias de su encargo como archiduque y como oficial de alta graduación del ejército austriaco, lo mandan a Praga. Para despedirse le da un obsequio, le regala una cigarrera de plata que Rodolfo va a tener en su poder y que va a ser la causa de que algún día, en un momento, descubra Sofía Betzera la relación que tiene con su hija María Betzera. Bueno, mientras tanto Rodolfo se va. Rodolfo es un muchacho, repito, que pues no le gusta el servicio militar. Inclusive descubre que tiene ciertas aficiones literarias, pero muchísima conciencia social. Escribe muy bien, escribe bonito, pero decide escribir, escuchen amigos, artículos en los periódicos más revolucionarios de Viena, con un seudónimo, Julio Félix, en los cuales, haciendo patente un conocimiento de la sociedad que tenía y encontraba gracias a sus maestros y gracias a que él mismo de incógnito paseaba por las ciudades y por los campos, él decidió escribir en contra del gobierno de su padre, del emperador Francisco José. Se va a convertir pues en un opositor secreto y la policía del imperio, por más que busca quién es ese articulista verdaderamente tan ácido, no dan con él porque todo el mundo lo protege. Es él, el propio príncipe heredero, el que está atacando al padre. Pero finalmente lo tienen que casar, lo casan con una mujer que dicen que era muy fea, la princesa Estefania de Bélgica, sobrina de Carlota, por cierto, hija de su hermano el rey de Bélgica, Leopoldo II, y con esta muchacha casan a el príncipe Rodolfo, quien va a tener con ella una niña nada más, lo cual la deja fuera de la sucesión dinástica. Claro, hay la esperanza de que tenga más hijos, cosa que ya nunca habrá, porque en esos idas y venidas conoce a María Betzera. María Betzera ya lo idolatraba, pero él no la conocía y cuando la conoce, al darse cuenta que la devoción que esta muchacha tiene por él, él también cae rendido, se convierten en amantes y en esta época tortuosa de un romanticismo exacerbado, de un príncipe que se siente despreciado, que su papá no lo quiere, que su mamá no le hace caso, si se anda por sus viajes en Hungría y en Corfú, Francisco José desprecia a su hijo por tímido y por cobarde, él se siente totalmente hecho a un lado, lo único que encuentra de reposo es con María Betzera, porque pues finalmente ni su esposa lo quiere ni lo trata, porque él tampoco la procura, y un buen día, cuando llega María Betzera a su casa, se le cae de la bolsa la cigarrera de plata que la propia madre, Sofía Betzera, le había dado al príncipe, y con esto se descubre el tremendo triángulo amoroso. Bueno, ya ni tan triángulo porque Sofía ya no jugaba en el asunto, pero se sintió celosa. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en el tercer bloque de esta tarde. Gracias. Tengo que hacer una corrección porque Johnny B, o Johnny Quinto, no sé cómo se diga, me sorprendió en el error y tiene usted toda razón. En Cuerámaro no murió como un Ford, fue en Chamacuero. En Cuerámaro el que muere es Javier Mina. Nada más que ahora, don Johnny, ahora platíqueme. Yo fui una vez al Cerro del Crestón, exactamente ahí en la carretera que salía desde Corralejo y que va, supongo que hacia Cuerámaro. Ahí está el Cerro del Crestón y ahí fui a ver el lugar donde fusilaron la mina. ¿Eso es el municipio de Cuerámaro? Eso, ahí sí no lo sé. Pero yo fui por ahí, o corríjame si estaba yo equivocado o no. Le agradezco infinitamente que me corrija porque aquí sí metí yo la pata, ¿eh? César Huitrón, muchísimas gracias también, le aprecio enormemente. Me dice que salude a su hija de 6 años que se llama María Fernanda Huitrón, que ya está escuchando el programa, lo cual me parece muy, pero muy bien. Muchas gracias. Terry Lambert también le agradezco muchísimo, dice que está fabuloso el programa y muy entretenido los chismes históricos que hacen ver que los grandes personajes de la historia al final son tan seres humanos como todos nosotros, lo cual es absolutamente cierto, ¿eh? Eso de la sangre azul no sirve para nada, la tienen igual de roja que todos los demás y hacemos exactamente lo mismo, ¿eh? También muchas gracias a don Pedro Rodríguez León, desde el barrio San Miguelito, aquí en la Ciudad de México, le agradezco muchísimo. Don René Moeno me pide que salude a su mamá, la señora doña Otilia Maciel, que nos está escuchando. Doña Otilia, está usted saludada. Lalo Núñez también, que está muy interesante el programa y que efectivamente me vio en la tele hace unos días que pasaron, hace un par de semanas, un programa sobre Maximiliano, gracias. William Lawson también, que me está saludando la mano de manera virtual. Por aquí vi a alguien que quería también ser historiador, ya alguien me dijo. Así que felicidades que va a ser historiador, éntrele porque es una carrera muy, muy bonita. No sé, es para volverse rico, pero de verdad se divierte uno toda la vida, ¿eh?
Bueno, resulta ser que Rodolfo, pues es amante de María Becerra. Sofía Becerra se da cuenta, se escandaliza, quiere casar a su hija con algún otro señor, pero ella no se deja. Ella está perdidamente enamorada de Rodolfo por culpa de ella misma, de la propia mamá, porque no platicaba de otra cosa durante los años que fue la maestra privada del archiduque. Rodolfo tiene problemas de varia índole. Como dije hace un momento, sí, su mamá no le hace mucho caso. Su mamá anda viajando en esas cosas, anda ya con sus amigos en Hungría o con sus amigos en Corfú. Su mamá anda en otro rollo, dirían los chavos de hoy. El papá le tiene pues algo así como una especie de desprecio, porque se da cuenta que el muchacho no tiene vocación militar, que no quiere atender los asuntos de Estado, que francamente no tiene o lo hace con mucho desgano cuando tiene que cumplir alguna comisión, que le gusta nada más estar leyendo y soñando. No sabe, por supuesto, el papá que en el fondo el muchacho es un opositor que está escribiendo artículos en contra de su régimen, eso no lo sabe el papá, pero se da cuenta que está fuera de lugar y el pobre de veras sufre mucho porque además su esposa pues lo regaña, le grita, lo trata también con mucho rigor y el pobre, el único lugar de consuelo que tiene es los brazos de María Becerra. Háganme el favor. Esto es, repito, como dije hace un momento, las historias de la vida común de la gente, ¿eh? Pero aquí hay un elemento adicional. Dicen por una parte que los Wittelsbach, es decir, los Wittelsbach, dirían en alemán, que es la familia real de Baviera, de donde viene la propia archiduquesa Sofía, de donde venía Sisi, en donde hay un rey muy famoso, Ludwig II de Baviera, que se volvió absolutamente loco gobernando por este mismo tiempo. Dicen que esta familia tiene algún tipo de problema genético que hace que pierdan la razón y que a lo mejor Rodolfo heredó este gen. El caso está que estaba de moda en todo el mundo en ese momento, en el mundo europeo y americano también, la moda románticamente tonta del suicidio. ¿Se acuerdan que en México hay un caso similar, el de Manuel Acuña, que se suicida porque, según él, no es correspondido por Rosario? Rosario, la de sus sueños, la del poema este maravilloso, El Nocturno. ¿Se acuerdan? Ya lo platicamos alguna vez esta historia. Bueno, es la moda los suicidios en todo el mundo. Y a Rodolfo se le hace fácil, para poder consumar su amor y que nada los interrumpa jamás en toda la existencia y la eternidad, proponerle a María Becerra un pacto suicida. Esto, ustedes ya lo saben perfectamente bien, hay hasta películas, ¿se acuerdan? La tragedia de Mayerling y todos estos asuntos. Sucede efectivamente en un pobladito que está cerca de Viena, donde había un pabellón de cacería que era propiedad de Rodolfo, donde tenía su nidito de amor con María Becerra, hoy en día es un monasterio ya. Pero en ese momento era pues una casita en el campo, en donde le gustaba ir a Rodolfo acompañado de María Becerra, por supuesto, para estar allí en privado, y allí le propone el pacto suicida, él primero proponiéndolo, y esta tonta aceptándolo. Y claro, el pacto incluía que él le dispararía a ella, como lo hizo, un balazo, y después asimismo se dio un balazo en el corazón creo que en el corazón. No recuerdo si en la cabeza también, o fueron dos. Algo pasó ahí porque uno creo que falló y son dos balazos finalmente. El caso está que se suicidan y se matan y los únicos que saben del asunto es el cochero y el ballet que están afuera esperando mientras aquellos dos se suponía tenían su cita semanal de amor y ya no vuelven a salir. Al contrario, cuando escuchan los balazos entran intempestivamente y se dan cuenta que están ahí los dos cadáveres y es aquello un escándalo tremendo en la corte vienesa porque resulta ser que el emperador Francisco José se indigna. No se indigna, fíjense bien, no se indigna porque se muere su hijo. De alguna manera tal esta separación que tenía con él que pues simple y sencillamente no le importó muchísimo. Lo que le indigna es que haya sido con una mujer de calidad y condición inferior. Fíjense en lo que pensaban los Habsburgos. ¿Se acuerdan cuando cacharon a Francisco José con Teresa, su recamarera, con la que tuvo 4 hijos? Que como con una recamarera, bueno, aquí como con una baronesa. ¡Qué barbaridad! Es decir, estas cosas les importaban mucho y Francisco José, en una especie de venganza a su propio hijo, cuando hicieron el monumento fúnebre para una especie de velorio, mandó colocar en alto el ataúd de su hijo con una espada sobre la tapa y el de ella más abajo con un abanico negro que era de alguna manera el símbolo de las damas de honor. No se lo perdonó.
lo mandó sepultar al hijo finalmente en la cripta de Capuchinos en Viena, un lugar que cuando vayan a Viena visiten, ¿no? Vale la pena porque ahí está en el centro un gran monumento funerario que contiene la tumba de Francisco José. De un lado está la tumba de Sisi y del otro lado la tumba de Rodolfo. Ahí están los tres juntitos, cuando en vida no se podían ni ver. Pero bueno, también ahí cerquita está la tumba de Maximiliano. Así muere pues Rodolfo y el emperador se queda sin heredero. El siguiente en la línea de sucesión es su hermano Carlos Luis, el archiduque Carlos Luis. Un hombre que físicamente, e incluso también en aptitudes, era muy similar a Francisco José. Recuerden que el que desentonaba era Maximiliano, quizá por el chisme aquel que ya platicamos de que podía haber sido hijo de el hijo de Napoleón y no del archiduque Francisco Carlos. ¿Se acuerdan que esto lo comentamos hace 8 días? Entonces como que desentonaba un poquito, pero finalmente Carlos Luis sí era muy parecido en sentimientos, en actitudes, en vocación, en habilidades a Francisco José, hasta en fotografía. Son los más cercanos que se parecen, sus rostros tienen un parecido verdaderamente impresionante. Y lo mismo era militar, lo mismo tenía pues más o menos el mismo tipo de comportamiento y forma de ser de su hermano mayor. Él era el siguiente heredero en la línea de sucesión. Pero él mismo no se sentía capaz. Entonces pensó siempre, de alguna manera, de renunciar a sus derechos y cederlo a sus dos hijos. Primero al mayor, tenía un hijo mayor llamado Otón, y luego, finalmente, la corona va a pasar a su hijo menor, Francisco Fernando. Bueno, el derecho a la corona. Otón no puede ser príncipe heredero porque desde muy joven fue presa del alcoholismo, pero además también padecía lo que se llamaba entonces una terrible y penosa enfermedad. Era sifilítico, por razones obvias que todos sabemos y que no hay que explicar. Y el hombre perdió la razón y se suicidó muy joven, en una crisis entre alcohólico sifilítica que también ocasiona daños cerebrales. Pues un día se suicidó. Así que la sucesión dinástica pasó al archiduque Francisco Fernando, del cual voy a platicar al ratitito, porque primero déjenme rematar la historia del propio Carlos Luis. Carlos Luis es un hombre que, a pesar de este parecido y de habilidades que tenía con el emperador, sufrió mucho en la vida porque enviudó 2 veces. Se casó 3 ocasiones y las 2 primeras veces sus esposas habían fallecido de muerte natural, normalmente pues, después de los partos. Y finalmente tuvo 2 hijos, tenía este dolor tremendo, y entonces cuando se casa por tercera vez, ya con una mujer que no era ni siquiera noble, decide ir a hacer un viaje, una peregrinación, porque él era muy religioso, muy místico, a Tierra Santa. Tenía deseos de conocer Jerusalén, de visitar el Monte Calvario, de andar por Belén, lugar donde nació Jesucristo, pero también estando por allá se le ocurrió la idea verdaderamente curiosa de ser bautizado en las aguas seguramente maravillosas del río Jordán. Tenía además ese deseo enorme de ser como el propio Jesús, que fue bautizado en ese río por Juan el Bautista, en un procedimiento que en aquel tiempo se estilaba mucho de la inmersión por completa. Los ponían en una batita blanca, se metían al río y ahí el sacerdote los sumergía literalmente, les aprimía la cabeza y los sumergía en el agua y salían ya bautizados. Bueno, esto hizo el archiduque Carlos Luis, nada más que no tomó en cuenta que el río Jordán en esos días estaba contaminadísimo. No sabemos si fue una tifoidea furibunda, si fue una salmonellosis brutalmente rápida. El caso está que a los 3-4 días, en medio de unos dolores estomacales y de una, por supuesto, diarrea espeluznante, el hombre va a morir por andarse yendo a bautizar en el río Jordán. Así que otra muerte más. Ya para entonces había muerto Maximiliano, ya había muerto Rodolfo, ya había muerto Carlos Luis, murió Otón, murió Sisi después, y el único sobreviviente pues que sería el heredero de la corona era ya el sobrino de Francisco José, el archiduque Francisco Fernando. Un personaje verdaderamente interesante, un hombre al que apodaban el ogro, pero de esto hablaremos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde. Gracias por los muchísimos mensajes que hoy han llegado. Don Fernando Paulina Bedillo, que incluso me felicitó el viernes por el Día del Abogado, no le pude responder. Hoy me vuelve a saludar también. Muchísimas gracias. Luz Hilda López Espinosa, que le parece fabuloso el programa. Muchas gracias. Doña Verónica Tebán,
Teban, o Teban, no tiene acento, Teban debe ser, que si le saludo a su abuelita, doña María Eugenia Rocha, que siempre nos escucha, así que doña María Eugenia, está usted saludada. Miriam Florencia, desde Tampico, el Puerto Jaibo, que por favor le pase un saludo al aire a su amigo Daniel, que es español y que está en México por trabajo, con el cual tiene apasionantes pláticas de historia. Así que, Daniel, español, ya está usted saludado de parte de Miriam Florencia. Bueno, vamos a continuar, pero antes, fíjense que por la emoción del programa se me olvidó, iba a ser hoy mi primera consulta popular con ustedes, así al estilo moderno, porque tengo una duda existencial y les pido su ayuda, que me escriban. Dejaré abiertas las redes sociales todo el día de hoy para que hagamos una consulta para ver de qué quieren ustedes que hable la semana que entra, porque tengo 2 temas y no sé cuál elegir y tengo la impresión de que si elijo el equivocado a lo mejor no les va a gustar, o sí. Miren, un tema sería que el próximo sábado es justamente un aniversario más de la muerte de Pancho Villa y el viernes anterior es la muerte de Iturbide. Siempre que hablamos de Julio, hablo de las muertes de Julio, ¿se acuerdan que son 4? Obregón, Juárez, Iturbide y Villa. Y siempre me quedo nada más con las 2 primeras. Ahora quisiera yo hablar, si a ustedes les parece correcto, de las muertes de Iturbide y de Villa. O bien, un tema radicalmente distinto antes de que se pase la emoción del tema, del cual nunca hemos hablado, que es la historia de los secretarios de Hacienda de México, que por razones obvias es un tema de moda que todos sabemos. No me voy a meter en esto, me voy a meter en la historia de los secretarios de Hacienda para que vean ustedes que es un tema complejo. Pero díganme, ¿de qué quieren que hable? De veras les pido su ayuda, escríbanme y tomaré la decisión en base literalmente a mayoría de votos para tocar uno u otro tema. Esto, por favor, les suplico que me auxilien. Pero bueno, volvamos a nuestro tema de los Habsburgo, porque el archiduque Francisco Fernando, repito, le decían el Logro porque era de muy mal genio. Bueno, eso aparentaba, porque era al contrario un hombre muy rudo, efectivamente, un hombre muy serio. Él sí tenía una clarísima conciencia de su deber como archiduque. Ya no había sido educado por su abuelita, así que ya no tenía problema, pero había sido educado, sí, dentro de los más estrictos cánones de disciplina, de conocimiento de lenguas, de ciencias. Él sí era un profundo y apasionado militar, cumplía con una verdadera devoción sus deberes como oficial del ejército. Inclusive destacó tanto que fue ascendiendo muy rápidamente del escalafón y llegó a ser general cuando apenas era realmente un muchachito de 21 o 22 años. Era pues un hombre que estaba perfectamente vocado para ser emperador. Tiene una historia muy curiosa que puede relacionarse con la mexicana. Fíjense que en los tiempos del Imperio en México, cuando Maximiliano y Carlota se dieron cuenta que no podían tener descendencia, se les ocurrió, antes de designar, ¿se acuerdan ustedes esta historia tan cursi, al príncipe heredero, nieto de Agustín Iturbide, como su sucesor? Querían designar primero a Francisco Fernando, su sobrino. Incluso le pidió Maximiliano a Carlos Luis, su hermano, que le obsequiara a su hijo menor para que fuera el heredero de la corona de México, cosa a la cual se opuso rotundamente Carlos Luis. Así que bueno, tenía este primer contacto con nosotros, pero Francisco Fernando es pues un hombre impecable, ideal para ser emperador, con el carácter, con la postura, con la seriedad, hasta con el mal genio para poder ser un gobernante. Pero también era un ser humano. Resulta ser que se enamora de una mujer inadecuada para su posición como heredero de la corona. Exigían que los príncipes herederos, los archiduques herederos, tuviesen claramente como elección de esposa a una princesa de casa real. Eso era lo ideal. Rodolfo la casaron con Estefania, que era la princesa de Bélgica, y así, de este nivel. Pero Francisco Fernando se enamora de una mujer que, si bien era de la baja nobleza, la condesa Sofía Chotek, era, además de la nobleza checoslovaca, de la República Checa. Era pues de inferior nivel. Y cuando Francisco José, el emperador, se entera de que Francisco Fernando, el sucesor, se enamoró y se quiere casar de una mujer de condición muy inferior a la de él, nuevamente los prejuicios sociales lo hacen poner el grito en el cielo y trata de impedir el matrimonio.
Francisco José, que es un hombre cabal, hay que decirlo con toda claridad, no era un aventurero, no era un mujeriego, no era un hombre depravado, era un hombre que amaba profundamente a la mujer, que a su vez ella lo amaba a él, a Sofía Chotek, y resulta ser que pues se enamoran e insisten en casarse. Y en venganza, una especie de desquite, Francisco José, cuando tiene que autorizar el matrimonio al cual no asistió, por supuesto, les impuso la condición de que se celebraría siempre y cuando la esposa y los hijos que hubiesen ese matrimonio no tuviesen rango alguno en la corte imperial y por lo tanto Sofía no sería emperatriz ni los hijos que pudiesen tener serían archiduques herederos. Es decir, estaban fuera de la dinastía, fuera de la sucesión, en lo que se conoce técnicamente como un matrimonio morganático. Pues el amor era más importante y decidieron casarse a pesar de esta verdadera nota de infamia que Francisco José les impuso, dejándola a ella fuera del trono y a sus hijos también fuera del derecho de sucesión. Y sin embargo se casaron, y sin embargo los años que tuvieron de vida común fueron verdaderamente felices. Tuvieron 3 hijos, muchachos normales. Él vivió como cualquier persona común y corriente a pesar de que era el heredero al trono. Siguió cumpliendo con su deber a pesar de que su esposa no podía acompañarlo, pero sin embargo se las agenció, se las ingenió para que en algunas ocasiones, a lugares a donde a Francisco José no le importaba que apareciera en público Sofía Chotek, pudiese Francisco Fernando ir, literalmente, llevando del brazo a su esposa. Cuando iba a los lugares miserables, lo mandaron en una gira de trabajo hacia Sarajevo, en Bosnia, y pues allí fue, llevó a Sofía. Paseaban una tarde en un automóvil descapotable, una de estas carcachitas maravillosas antiguas que no tenía techo. Salían de hacer visitas oficiales, se dirigían hacia el hospital para ver a los enfermos, y esos automóviles de corta velocidad pues obligatoriamente pues era objeto del aplauso de la gente que estaban cerca de ellos, la gente se les acercaba, y en una de esas un anarquista serbio también se acercó y vació a disparos su pistola sobre Sofía Chotek y sobre el archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono de la corona. Una historia que todos conocemos porque finalmente la muerte de Francisco Fernando va a ser la causa directa, o el pretexto más bien, más que causa, para que estalle en ese año ya de 1914 la Primera Guerra Mundial. Pero nuevamente, la infamia de Francisco José, fíjense, cuando se van a sepultar a Francisco Fernando y a Sofía, primero pretende que Francisco Fernando se entierre, como todo Habsburgo, en la cripta de Capuchinos, pero a su esposa mandarla a otro lugar. Los hijos y la familia se oponen, a ver, no exagere señor, hay que ponernos juntos. Era un matrimonio perfectamente bien avenido, no era como el de Rodolfo, este era un matrimonio perfectamente amoroso. Así que deciden sepultarlos juntos fuera de la cripta de Capuchinos. Es el único Habsburgo heredero que no está en esa cripta. Y aún así, en el velorio, en el funeral, nuevamente la infamia de colocar a Francisco Fernando en lo alto y a Sofía Chotek hacia abajo, para que se notara la diferencia de grados y de condición de nobleza. Otra infamia. ¿Quién va a ser el heredero al trono? Bueno, a partir de 1914 el nuevo heredero es el hijo de Otón. Otón, este joven que platicamos que se suicidó víctima del alcohol y de la sífilis, sí alcanzó a procrear un hijo. Es el archiduque Carlos, sobrino nieto ya de Francisco José, a quien por casualidad de la vida le cae la corona. Fíjense qué tumbos fue a dar la sucesión dinástica austríaca de Francisco José, pasando por Maximiliano muerto, por Rodolfo muerto, por Carlos Liz ya muerto también, por Otón muerto, por Francisco Fernando muerto, hasta que finalmente llegó al sobrino nieto, el archiduque Carlos, que en 1916, cuando fallezca Francisco José, el emperador más longevo de la Europa y de la historia de Austria en aquel tiempo, cuando fallezca, se va a convertir en el nuevo emperador de Austria-Hungría. En realidad nada más de Austria, va a gobernar únicamente 2 años, los años finales de la Primera Guerra Mundial, porque una vez que termine la gran conflagración, una vez que Austria sea
literalmente botín de los vencedores, porque se había aliado a Alemania, recuerden ustedes. Le quitan sus salidas al mar, le quitan territorios. Austria queda reducido un pequeño país, además sujeto a la crisis económica brutal, que va a propiciar una enorme revolución en la propia tierra austríaca. Se va a establecer la república y va a ser expulsado del país el archiduque, ya emperador, Carlos. Se tiene que ir, tiene que abdicar, tiene que renunciar, únicamente va a gobernar 2 años nada más y va a irse a vivir finalmente en el exilio a la isla de Madeira, allá a la mitad del Océano Atlántico, una posesión portuguesa en el camino hacia Brasil, porque además está enfermo el pobre, tiene tuberculosis, el mal de moda en aquellos años, trata de encontrar un mejor clima para aliviarse y curarse, no lo va a conseguir, finalmente va a morir a los pocos años, pero es un cierre dignísimo a la historia porque el archiduque Carlos, aunque ustedes no lo crean, ya es beato de la Iglesia Católica y está en proceso de canonización. Está sepultado también en la cripta de capuchinos, pero pues es parte de la historia y de la vida. Amigas, gracias. La semana que entra hablaremos de otro tema. Voy a ver la encuesta que salió y nos escuchamos la semana que entra. Gracias a don Lorenzo en los controles, Guillermo López Negrete en la producción y amigos y amigas, hasta dentro de 8 días.